Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que estén bien todos en casa. Este jueves de estudio bíblico quisiéramos continuar con nuestro tema que hemos estado viendo por ya 2 meses. Es remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Y esta tarde vamos a hablar de otras maneras en que Satanás intenta y logra desanimarnos y hacernos dudar. Entonces, antes de continuar, quisiera comenzar con una oración y pedirle a Dios, ponernos en las manos de Dios para que seamos guiados por su palabra y por su espíritu. Padre bendito, gracias te damos, Dios, por esta tarde. Te pido, Señor, que abra nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy, hermanos, de otras artimañas que usa Satanás para desanimarnos e infundirnos duda en nuestra vida cristiana. Hay tres cosas que Satanás usa de las que no hemos hablado hasta ahora. Tres métodos o tres tácticas de Satanás para lograr desanimarnos y a algunos hasta dudar de su salvación. La primera táctica que Satanás usa para desanimarnos es que nos hace pensar que no tenemos el gozo y contentamiento que teníamos cuando llegamos a Cristo y recién recibimos la salvación. Cuando nosotros como creyentes, como cristianos, recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, un gozo, una paz y una felicidad inundó nuestro ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, pensamientos, etcétera. Y Satanás va a decirnos que como no sentimos ese gozo que sentíamos al principio, entonces no hemos sido o no hemos llevado una vida genuina como creyentes. Y eso lo usa Satanás para intentar desanimarnos. Ya les he mencionado cuál es el peligro de que Satanás logre desanimarnos o dudar de nuestra salvación. Cuando nosotros dudamos de nuestra salvación, entonces Satanás va a lograr fácilmente derribarnos y volver al pecado, pues vamos a pensar que no ha habido ningún cambio, ninguna modificación en nuestra vida, que volvimos al punto inicial, al punto del pasado, donde vivíamos de una vida amargada y miserable. Pero esto es una mentira de Satanás que él usa, ¿verdad? Hacernos pensar que como ya no tenemos ese gozo que al principio teníamos, entonces, pues no somos, creyentes genuinos o sinceros. Este, en pocas palabras, Satanás quiere que dudemos de nuestra salvación porque ya no nos gozamos como al principio. ¿Y qué debemos hacer cuando Satanás usa esta táctica, ¿sí? Vamos a hablar de 4 remedios para esta táctica, ¿sí? La táctica de que Satanás nos hace creer que no somos creyentes genuinos por causa de que no tenemos el gozo que al principio teníamos. Y nos va a hacer pensar que ese gozo fue simplemente una ilusión, un sentimiento. Pero bueno, ¿cuál es el primer remedio contra esta táctica de Satanás? Nosotros no debemos confiar en nuestras emociones. No debemos confiarnos en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nuestras emociones y sentimientos son cosas que fluctúan y como seres humanos todos tenemos emociones y sentimientos. He dicho a la iglesia que es un pésimo error tomar decisiones basadas en sentimentalismos o emocionalismos. Nada bueno puede salir de una decisión tomada de las emociones y los sentimientos.
No podemos basar nuestra vida en eso. Es muy peligroso y Satanás va a engañarnos y va a decirnos que como en este momento nos sentimos así o estamos pasando por una situación emocional mala, entonces no estamos bien con Dios. Como si uno como creyente no pudiera pasar por momentos de infelicidad en su vida. Por supuesto que vamos a pasar por momentos y ocasiones de sentirnos infelices. Satanás quiere que los creyentes confíen en sus emociones en primer lugar en vez de que nosotros ejercitemos nuestra fe. Es cierto que los creyentes no siempre se sienten felices y no siempre tienen paz, es cierto, pero esto no indica que ya no posean las bendiciones divinas de la salvación. Pueden perder su sentimiento de consolación, pero el Dios de consolación permanece como nuestro Padre Celestial. Él no deja de ser nuestro Padre a pesar de que nosotros nos lleguemos a sentir infelices o tristes. Los creyentes pueden perder su gozo, pero esto no es nada cuando es comparado con las bendiciones eternas que no se pierden. No perdemos las bendiciones eternas por perder la felicidad. Somos seres humanos y vamos a sentirnos de repente que no somos felices en un momento dado o bajo alguna circunstancia en nuestra vida. Vamos a sentirnos que no estamos bien, que no nos sentimos bien. Entonces los creyentes pueden perder su gozo, pero esto no es nada comparado con las cosas que no podemos perder. Entonces, no podemos perder nuestra unión con Cristo, no podemos perder nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra herencia eterna, el amor de Dios. En otras palabras, aunque los creyentes no siempre se sientan felices, no dejan de pertenecer al Señor. Nosotros no dejamos de pertenecer al Señor solo porque nos sentimos infelices en algún momento. No podemos dejar de ser hijos de Dios. No podemos dejar de tener parte en las promesas de Dios. Dios no deja de amarnos, aunque nosotros en dado momento, en dadas circunstancias, nos sintamos mal, nos sintamos que no estamos bien, que no tenemos gozo, que no tenemos esa paz y esa felicidad. Y Satanás se aprovecha de esas circunstancias para decirnos que no somos creyentes verdaderos. Pero esto es un engaño, entonces cuidado con basar nuestra fe o nuestra confianza en las emociones. Segundo remedio para este ataque de Satanás. Por supuesto que en ocasiones dejaremos de sentirnos felices. El creyente que piensa de esta manera: no tengo consolación, por lo tanto no tengo gracia. He perdido el gozo que una vez tenía, por lo tanto mi condición no es buena y nunca fue realmente buena. Este tipo de razonamiento no procede de Dios, es terrenal, es diabólico, no es de arriba, sino es de abajo. El escritor del Salmo 42 dijo estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Entonces, dice el salmista, el mismo salmista dice: por poco resbalan mis pies. Él mismo se desanimó en cierto momento y circunstancia de su vida. ¿A poco nosotros no vamos a sentirnos infelices en algún momento de nuestra vida? Por supuesto, a veces los creyentes se sienten inquietos y sin embargo, mientras sigan confiando en Dios, son creyentes verdaderos. Diga lo que diga Satanás. Entonces, no se deje engañar por Satanás diciéndole que si se siente infeliz, entonces usted no es un creyente verdadero. Tercer remedio para este ataque: la emoción o el sentimiento fuerte de felicidad
puede durar un poco de tiempo y luego se desgasta, se desvanece o se debilita. Pero mientras usted siga confiando en el Señor Jesucristo, todo estará bien, no importa cómo se sienta. Dios puede mandar la consolación a su debido tiempo. Nosotros no debemos dejar de creer en Jesucristo, de confiar en Jesucristo, sin importar cómo nos sintamos en dado momento. Sin embargo, para la mayoría de los creyentes, esta no es una bendición constante o cotidiana, ¿sí? La presencia de Dios trae gozo. El Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, da paz, da gozo y da felicidad. Sin embargo, esto a veces no es constante en nuestra vida. No es algo que sea constante. Como seres humanos vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Vamos a pasar por pérdidas. Vamos a pasar por necesidad. Vamos a pasar por momentos, problemas entre la familia. Sin embargo, no podemos pensar que esto es una muestra de que no está Dios con nosotros. Al contrario, esto podemos convertirlo de una situación compleja a una bendición. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando experimentamos la salvación, es de esperarse que haya gozo, paz, porque hemos pasado de las tinieblas a la luz, del peligro a la seguridad. Y este sentimiento se puede debilitar, se puede desgastar y se puede desvanecer. Sin embargo, debemos recordar esto, no importa cómo se sienta, debemos de tener confianza en Cristo. Cuarto remedio para esta artimaña de Satanás o táctica. Inevitablemente Dios le volverá a traer los sentimientos de gozo y paz a su tiempo. Podemos pasar un periodo de infelicidad, pero Dios no nos dejará pasar mucho tiempo así. Debemos esperar de Dios que Dios nos devuelva la paz y la felicidad y el gozo a su debido tiempo. Y no caer en el engaño de Satanás de que si no sentimos ese gozo, no somos creyentes verdaderos. Entonces, recuerde esta táctica, ¿verdad? Va a pasar momentos en su vida que se desanime, quizá por causa de ciertas cosas, ciertas circunstancias. Llegue un periodo, algunos meses, quizá años de su vida que se sienta infeliz, pero esto no significa que usted ha dejado de ser parte de tener parte en las promesas de Dios. Dios sigue siendo su Dios. Dios sigue amándole, usted sigue siendo salvo, usted sigue teniendo esas bendiciones. Espere al Señor que le devuelva su gozo a su debido tiempo. Espere en el Señor. Vamos a ver otra táctica que usa Satanás. Dije que íbamos a ver 3. Vamos por la segunda. Satanás le inquietará haciéndole recordar cuántas veces ha caído en los mismos pecados. Esto es algo que ataca constantemente a las conciencias de los creyentes. Inevitablemente esto da una ventaja al enemigo y hace que el creyente no sea tan constante en su servicio a Dios. Satanás intentará pues recordarle y realmente pues estar cayendo en los mismos pecados de siempre le da una ventaja al enemigo. ¿Sí? Y hace que los creyentes sean inconstantes en su servicio a Dios y no tengan la fuerza que deberían de tener. Y al estar recurrentemente yendo a los mismos pecados, pues Satanás va a lograr tener una ventaja, o le vamos a dar nosotros la ventaja a él de sentirnos así, miserables, mal con Dios. Pero mire, quiero enseñarle o decirle que como creyentes somos salvos, pero no tenemos el control total de nuestros pecados. Dios, aunque nos ha librado de la condenación eterna,
no nos ha librado del poder de ciertos pecados, y probablemente un creyente pueda estar recurrentemente cayendo en los mismos pecados. Sin embargo, no es lo mismo pecar deliberadamente sin remordimiento que tener realmente un remordimiento y un repudio hacia el mismo pecado que estamos cometiendo. Entonces, puede ser que un creyente caiga en los pecados. Realmente y bíblicamente, pues nosotros debemos de aborrecer el pecado. Dios no da permisos para pecar. No es la mentalidad de un creyente pensar que como somos salvos por la gracia de Dios y ya tenemos la salvación y esa seguridad, no debemos pensar que tenemos libertad de pecar. Ese no es el pensamiento de un creyente. Sin embargo, un creyente verdadero puede ser que esté cayendo en los mismos pecados, pero no por eso significa que deja de ser salvo. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque puede malinterpretar mis palabras o pensar que estoy diciendo que podemos pecar. No podemos pecar, no tenemos permiso de Dios para pecar. Debemos aborrecer el pecado, nuestro pecado. Sin embargo, como hombres mortales estamos todavía sujetos a esta carne. El apóstol Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso me da a entender que Pablo tenía sus luchas con el pecado todavía a las alturas de su vida y su ministerio. David luchaba con el pecado, Abraham luchó con algunos pecados y recurrió a pecados frecuentemente. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos hayan dejado de alcanzar la gracia de Dios. Obviamente hay consecuencias del pecado. Todos los hombres que vivieron bajo ese dominio del pecado sufrieron las consecuencias de sus pecados, y no crea usted que usted y yo no vamos a sufrir consecuencias de nuestros pecados. Si pecamos vamos a tener consecuencias, pero eso no significa que nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios o la salvación. La salvación no la podemos perder porque no es algo que nosotros no es algo que nosotros hicimos para ser salvos, sino fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios en la cruz del Calvario la que nos ha dado la justificación. Entonces, la gracia de Dios no dejará que los creyentes sean esclavizados nuevamente en el pecado. Sin embargo, pues puede ser que usted vuelva a los mismos pecados a caer, porque Satanás es un enemigo astuto, malicioso, e intentará hacer todo para hacernos caer constantemente en pecado. Sin embargo, esto no es motivo para que usted se desanime. Al contrario, usted aborrezca el pecado, vaya a Dios, arréglese con Dios, arregle cuentas con el Señor y siga adelante. No pierda la fe, no pierda el ánimo, no pierda la confianza. Otra táctica, tercera táctica de Satanás, consiste en decirles a los creyentes que no son cristianos genuinos porque son tentados muy frecuente y constantemente en sus vidas. Pero esto no es verdad. Eso no es verdad. Ser tentado no es lo mismo que vivir en el pecado. Ser tentado no es pecado. Que usted sienta tentación por hacer ciertas cosas que no debe hacer, eso no es ningún pecado. El pecado y el peligro está en ceder a la tentación, obviamente. Todos los creyentes son tentados, y en las escrituras nos dice que los mejores hombres, los hombres y más amados creyentes son los que más han sido tentados por Satanás. David, Job, Pedro, el mismo Señor Jesucristo fue tentado severamente en el desierto. Si estos, los más destacados, los más eminentes personajes bíblicos, fueron tentados, entonces ningún creyente debe juzgarse como no amado por Dios por ser tentado. Las pruebas y las tentaciones son parte esencial de la vida
de cada creyente. Entonces, de hecho, las tentaciones pueden convertirse en medios de bendición. Las tentaciones nos pueden enseñar el poder del pecado, nuestra propia debilidad, nuestra necesidad de la continua ayuda de Dios. Las tentaciones no hacen daño a los creyentes si las resisten. Lo que les hace daño es ceder a la tentación, por supuesto. Entonces, tal como los nombres de Satanás, él es acusador, tentador, destructor, enemigo del hombre, etcétera. Pues espérese, no se espere menos de él, ¿no? No se espere menos de Satanás. Obviamente le va a tentar donde más usted tenga debilidad. Cada uno dice la palabra de Dios que somos tentados en nuestra propia concupiscencia, nuestras propias pasiones y tentaciones. Ahí somos tentados. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto y Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Era una tentación. No creo que ningún hombre en este mundo pueda resistir una tentación como la que el Señor Jesucristo recibió. Hasta el hombre más más fuerte espiritualmente podría debilitarse o tambalearse ante las tentaciones que el Señor Jesucristo recibió. El Señor Jesucristo recibió las tentaciones más terribles de Satanás. Y Satanás pues es tremendo, no tiene misericordia, no tiene compasión. Pero debemos aprender a resistir a las tentaciones como las resistió el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo a las tentaciones: apártate, quítate delante de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor Jesús en el desierto. Cuando Jesús le estaban diciendo que no fuera a la cruz, Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Entonces nosotros debemos aprender a discernir las tentaciones que vienen de parte del enemigo y no dejarnos engañar por esas tentaciones. Martín Lutero aconsejaba a los creyentes que cuando fueran tentados respondieran al diablo con estas palabras: yo soy un creyente. Así que cuando sea tentado puede decir: yo soy un creyente, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que el pecado es dañino, es perjudicial a mi vida y me va a traer consecuencias terribles. Diga: yo soy un creyente. Y Satanás siempre tratará de tentar a los creyentes adecuándolos a sus tentaciones. Entonces, como por ejemplo, si usted es una persona dotada y muy capacitada, usted puede ser tentado a la autosuficiencia y a la presunción. Si es una persona temerosa e insegura, Satanás le tentará a la preocupación y a la ansiedad. Si usted es una persona de conciencia sensible, le tentará a preocuparse por cada detalle y por cada cosa que hace, por muy insignificante que sea. Si son personas flexibles, serán tentados a la inconstancia y a comprometerse indebidamente. Si son personas orgullosas, serán tentadas a la obstinación y a la necedad. Pero el conocernos a nosotros mismos puede ayudarnos mucho a resistir las tentaciones del enemigo y saber por dónde Satanás puede llegar a atacarnos. No debemos olvidarnos de que el ser tentado no es lo mismo que pecar. Entonces, pues hermano, pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender la manera en que Satanás intenta desanimarnos a cada uno de nosotros. Satanás puede
y nos va a llegar por la parte más débil siempre, por la parte más vulnerable como en nuestra carne, en nuestra debilidad, pero afianzándonos en el Señor, confiando en Cristo siempre, sin importar cómo nos sintamos, sin importar los pecados que nos hemos visto involucrados una y otra vez, sin importar cuántas veces hemos sido tentados, debemos de seguir constantes en el Señor, confiando en Él, no dejarnos mover, no dudar jamás y no dejar de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, resistamos al pecado, luchemos, sigamos adelante, hermanos, y recordemos que Dios tiene pues el control de nuestra vida y que a veces que al parecer estuviera lejos, ahí está el Señor con nosotros, sin importar que estemos pasando por alguna dificultad o tentación o algún pecado recurrente. Luche con tenacidad y manténgase firme, hermano, y siga adelante. Dios le bendiga, que pase una buena noche. Estamos viéndonos. Hasta pronto.